Con el permiso de la presidencia. Muy buenos días, compañeros diputados. Buenos días al público en general. Buenos días a los medios de comunicación. Diputada Anilú Ingram Ballins, presidenta de la mesa directiva de la 63ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presente. Los que suscriben, integrantes de la Comisión Permanente de Vigilancia de la 63ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Diputados: Francisco Garrido Sánchez, de Alternativa Veracruzana, presidente. Juan René Chunti Hernández, de Nueva Alianza, secretario. Ana Cristina Ledesma López, de Acción Nacional, vocal. Carlos Ernesto Hernández Hernández, del Revolucionario Institucional, vocal. Carlos Gabriel Fuentes Urrutia, de Acción Nacional, vocal. Cuauhtémoc Pola Estrada, de Movimiento Ciudadano, vocal. David Velasco Chedraui, del Revolucionario Institucional, vocal. Gabriela Arango Guip, del Revolucionario Institucional, vocal. Gustavo Gudiño Corro, del Revolucionario Institucional, vocal. Juan Manuel Velázquez Yunes, del Revolucionario Institucional, vocal. Yulen Rementería del Puerto, de Acción Nacional, vocal. Marco Antonio del Ángel Arroyo, del Revolucionario Institucional, vocal. María del Carmen Pontón Villa, de Acción Nacional, vocal. Raúl Sarabal Ferat, del Revolucionario Institucional, vocal. Y Renato Tronco Gómez, del Verde Ecologista, vocal. Sometemos a la suprema consideración de la Honorable Asamblea de la 63ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave la presente iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Lo anterior, con fundamento en los artículos 34, fracción primera, de la Constitución Política del Estado, 39, fracción 33 y 48, fracción primera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, octavo, fracción primera, y 68 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ponemos a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Uno de los aspectos que inciden de manera muy importante en la eficiencia de la acción fiscalizadora en nuestro Estado lo es sin duda la falta de oportunidad para la emisión de los informes de resultados de las auditorías que se practican principalmente por los tiempos que se consumen desde el periodo para la emisión de la cuenta pública por parte de los entes fiscalizables, el proceso de revisión en campo y los tiempos de formulación de informes en gabinete por parte de los auditores externos que son contratados por el ORFIS para este fin. La etapa de formulación de los informes del resultado que integran el ORFIS respecto a las revisiones de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, así como a los entes autónomos y a los municipios, y en el periodo en donde el Honorable Congreso del Estado delibera la emisión del decreto que aprueba el informe del resultado de las cuentas públicas de los entes fiscalizables. En este sentido, resulta necesario el auscultar vías que reduzcan los tiempos de ejecución en la fiscalización. De ahí que para ello sea necesario reordenar algunas disposiciones de orden constitucional con la finalidad de que la culminación del proceso de la fiscalización superior no quede acotado a los tiempos en el que el Congreso del Estado se encuentre en sesiones, sino que se cuente con la libertad de ser dictaminado fuera de los periodos de sesiones establecidos. Bajo esa tesitura es que se propone derogar el inciso D de la fracción primera y la fracción segunda del artículo 26 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
incorporando el texto de ellos en las fracciones 29 y 30 del artículo 33 constitucional relativo a las atribuciones del Congreso. En la citada fracción 29, que señala actualmente que el Congreso, con el apoyo del órgano de fiscalización, revisará las cuentas públicas, a dicho texto se le adicionan los plazos en que deberán presentarse las mismas al Congreso del Estado, contemplándose como periodo para efecto durante el mes de enero los entes fiscalizables municipales, a excepción del último año de su administración, en el que deberán entregarla el 31 de diciembre o bien hasta el último día de enero del siguiente año, y en el mes de marzo los demás entes fiscalizables, en ambos casos del año siguiente al que corresponda. En la fracción 30 se incorpora la atribución del Congreso para dictaminar y en su caso aprobar las cuentas públicas de los entes fiscalizables, señalando como plazo para tal efecto a más tardar el último día hábil del mes de octubre del año siguiente al que corresponda. Al considerar este plazo para la dictaminación de las cuentas públicas en términos constitucionales, tenemos que el Congreso no se encuentra en sesiones, de ahí que se proponga en la presente iniciativa adicionar a la fracción primera del artículo 41 de la Constitución local un párrafo más a través del cual la Diputación Permanente cuente con la atribución de convocar de manera extraordinaria, cuantas veces sea necesario, al Congreso para dictaminar y aprobar las cuentas públicas. Básicamente, y con sentido de oportunidad para las acciones de fiscalización, el énfasis de la propuesta está en acortar los tiempos en los procedimientos de revisión y evaluación, sin menoscabo de calidad y suficiencia de los resultados, así como la eficiencia del proceso de fiscalización. Debemos considerar que el ejercicio fiscalizador es un tema sensible y delicado para quienes están sujetos a él. Dicho ejercicio constituye un instrumento de gran calidad para que cualquier gobierno haga un mejor uso de los recursos y que esto derive en beneficios sociales, así como una mejor imagen ante una sociedad que cada día valora más aspectos como la transparencia y la rendición de cuentas. Por lo antes expuesto y fundado, someto a este honorable Congreso, para su análisis y discusión, y en su caso aprobación, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Artículo primero. Se reforma el artículo 26, fracción primera, suprimiéndose el inciso C y la fracción segunda, para quedar como sigue. Artículo 26. El Congreso tendrá como asuntos de atención preferente, primero, en el primer periodo de sesiones ordinarias, a. Examinar, discutir y en su caso aprobar el presupuesto, y b. Examinar y discutir y aprobar las leyes de ingresos. El inciso C se deroga y el inciso segundo se deroga. Artículo segundo. Se adiciona el contenido de la fracción 29 y se adiciona una fracción 30, haciéndose el corrimiento respectivo de las demás fracciones del artículo 33 para quedar como sigue. Artículo 33. Son atribuciones del Congreso en el 16, inciso A, inciso H, inciso I, autorizar a los ayuntamientos la celebración de contratos por tiempo determinado para personas físicas o morales. Inciso 29. Revisar las cuentas públicas con el apoyo del órgano de fiscalización superior del Estado que le sean presentadas al poder público por los ayuntamientos, entidades paramunicipales, paraestatales, los organismos autónomos del Estado y, en general, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica y cualquier persona física o moral, pública o privada
que recaude, administre, ministre, maneje o ejerza recursos públicos y cualquier ente o institución pública, o la que esta Constitución o las leyes del Estado les den el carácter de entes fiscalizables a fin de conocer los resultados de su gestión financiera y comprobar si cumplieron con los objetivos de sus planes y programas, así como con los criterios señalados en sus respectivos presupuestos. A tal efecto, las cuentas públicas de los entes fiscalizables municipales serán presentadas al Congreso del Estado durante el mes de enero, a excepción del último año de su administración, en el que podrán ser entregadas el 31 de diciembre o bien hasta el último día del mes de enero, y hasta el último día del mes de marzo los demás entes fiscalizables, en ambos casos del año siguiente al que correspondan. 30. Dictaminar y en su caso aprobar y establecer la incoación de la fase de determinación de responsabilidades y fincamiento de las indemnizaciones y sanciones a los servidores públicos o personas responsables, del informe resultado de que las cuentas en términos de ley sean presentadas a los entes fiscalizables señalados en la fracción anterior, hasta el último día del mes de octubre del año siguiente al que corresponda. Para la dictaminación y aprobación de las cuentas públicas correspondientes, la Diputación Permanente podrá citar al Congreso a las sesiones extraordinarias a las que haya lugar. Corriendo las fracciones 31 a la 41, llevar a cabo actividades preventivas de revisión, análisis, control, evaluación y vigilancia de la correcta y oportuna aplicación de los recursos públicos durante el ejercicio presupuestal en curso de los entes fiscalizables del Estado. Artículo 3. Se adiciona un párrafo a la fracción primera del artículo 41 para quedar como sigue. Artículo 41. Son atribuciones de la Diputación Permanente. Primero, acordar por sí misma o a solicitud del gobernador del Estado la convocatoria al Congreso para llevar a cabo periodos de sesiones extraordinarias para efectos de la dictaminación y aprobación de las cuentas públicas. Podrá convocar de manera extraordinaria cuantas veces sean necesarias. Transitorios. Primero, se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. Segundo, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado y surtirá sus efectos la presentación al Congreso del Estado, que deberá proponer las reformas a las leyes y códigos que deban de ser modificados en un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del mismo. Dado en el Salón de Sesiones de la 63ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz, en la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, de Ignacio de la Llave, a las 11:50 del día 11 de noviembre del año 2014, la suscribimos. Diputado Francisco Garrido Sánchez, presidente de la Comisión de Alternativa Veracruzana. Diputado Juan René Chunti Hernández, secretario de Nueva Alianza. Diputada Gabriela Arango Guip, vocal del Revolucionario Institucional. Diputado Raúl Sarrabal Ferat, vocal de la Comisión. Diputado Juan Manuel Velázquez Yunes, vocal de la Comisión del Revolucionario Institucional. Diputado Gustavo Gudiño Corro, vocal del Revolucionario Institucional. Diputado Marco Antonio del Ángel Arroyo, vocal del Revolucionario Institucional. Diputado Carlos Ernesto Hernández Hernández, vocal del Revolucionario Institucional. Diputado David Velasco Chedraui, vocal del Revolucionario Institucional. Diputada María del Carmen Pontón Villa, vocal de Acción Nacional. Diputado Carlos Fuentes Urrutia, vocal de Acción Nacional. Diputado Yulen Rementería del Puerto, vocal de Acción Nacional. Diputada Ana Cristina Ledesma López, vocal de Acción Nacional. Diputado Cuauhtémoc Pola Estrada, vocal de Movimiento Ciudadano.
y diputado Renato Tronco Gómez, vocal del Partido Verde Ecologista. Quiero aprovechar este espacio para agradecerle a mis compañeros diputados su respaldo y su confianza para poder presentar esta iniciativa por unanimidad. Es cuanto, diputada presidenta.